El Apocalipsis de San Juan es una visión profética sobre el fin de los tiempos, en la que el apóstol contempla el juicio final y la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal. A través de simbolismos poderosos, San Juan ve la llegada de los 4 jinetes, la ira de las 7 copas y la caída de la Gran Babilonia, en una serie de eventos que purifican la creación. En el clímax de la historia, Cristo regresa como el juez y vencedor definitivo, estableciendo un reino eterno. Finalmente, surge la Nueva Jerusalén, una ciudad de paz y gloria, donde la humanidad vive en comunión perfecta con Dios. Esta es una historia de juicio y redención, donde la destrucción abre camino a la esperanza de un reino justo y eterno. San Juan se encontraba en la isla de Patmos, una roca solitaria en medio del mar, exiliado en la quietud de una noche donde el viento apenas soplaba y la oscuridad parecía envolverlo todo. Desde esa desolación, miraba el firmamento en un estado de oración profunda, mientras sus pensamientos se fundían en la inmensidad del silencio. El mar murmuraba suave a sus pies, y él sentía en cada ola la vastedad de la creación, el eco de una voz antigua que apenas podía recordar. Fue entonces cuando una luz surgió de repente, intensa y cegadora, desgarrando la noche como si fuera un velo. Su fuerza era tal que Juan sintió como si el peso de siglos enteros cayera sobre él. Apenas podía sostenerse de pie. Cada fibra de su ser parecía arder en reverencia y temor, y en ese resplandor sintió la presencia inconfundible de Cristo, una presencia que no solo iluminaba, sino que consumía. Allí, de pie ante él, Cristo brillaba con una gloria que ningún ojo humano podía soportar sin sentir que se desvanecía. Con una voz que resonaba como un trueno oculto en la profundidad, Cristo habló. «Escribe», le dijo, y su voz parecía surgir no solo del aire, sino de los cimientos mismos de la tierra. «Escribe a las 7 iglesias y anúnciales lo que debe venir, que cada una conozca su estado, que cada una escuche y se prepare, porque el tiempo se acerca». La orden era clara, sin margen de duda, y Juan, sobrecogido por la fuerza de esa misión, se dispuso a escribir las cartas tal como se le habían dictado, cada una de ellas destinada a una iglesia de Asia Menor, cada una como un espejo de las almas que aguardaban el juicio. La primera carta era para la iglesia de Éfeso, y mientras Juan escribía las palabras que oía, sentía en su interior el dolor de aquel amor que había sido dejado atrás. Cristo decía: «Conozco tus obras y tu arduo trabajo. Sé de tu paciencia y de tu esfuerzo, y de cómo no puedes soportar a los malvados. Has probado a los que dicen ser apóstoles sin serlo, y los has encontrado mentirosos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete. Vuelve a las obras primeras, o de lo contrario, vendré a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes». Las palabras eran duras, una advertencia firme y sin concesiones, un recordatorio de que la fe no podía menguar, porque todo lo que Éfeso era y había construido podía perderse si no regresaban a la pureza del primer amor. Esmirna, en cambio, no escuchó reprimenda alguna, sino palabras de consuelo y fortaleza. «Yo sé tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico», decía Cristo a través de la pluma de Juan. «No temas en nada lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará en mi ties a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Esas palabras eran una promesa tan dorada y pura como la corona misma, una esperanza que se elevaba en medio de la persecución, un aliento para resistir hasta el último aliento, pues la recompensa sería eterna. A la iglesia de Pérgamo, en cambio, Cristo le dirigió un reproche severo. «Yo sé dónde habitas,
donde está el trono de Satanás. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Arrepiéntete, pues, de otro modo, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cada frase era un filo cortante, una condena contra aquellos que, aun conservando la fe en apariencia, permitían que doctrinas impuras se infiltraran en el corazón de la Iglesia, envenenando la verdad con falsedades. La carta a Tiatira iba teñida de preocupación. Esta Iglesia había mostrado amor, fe y servicio, pero toleraba en su interior a una figura que corrompía a sus miembros, llevándolos a la idolatría y la lujuria. Cristo dijo: «Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, que se dice profetisa y enseña, y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos. He aquí, yo la arrojaré en cama, y a los que adulteran con ella, en gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras». El tono era gélido y justo, una sentencia que no perdonaba la corrupción, una purificación que era tan necesaria como inevitable. Sardis, en cambio, recibió una llamada de atención breve, pero contundente. «Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante, y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti». Era una advertencia despiadada para aquellos que descansaban en la apariencia, que se aferraban a una vida que ya no era real, sin sospechar que la muerte espiritual los había cubierto hacía tiempo. A Filadelfia, por otro lado, se le dirigió una carta llena de promesas. Cristo les dijo: «He aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra». La Iglesia fiel recibiría su recompensa, una promesa de protección en medio de los tiempos oscuros que se avecinaban. La esperanza irradiaba en cada palabra, y Juan sentía que aquel mensaje era como un faro en la tormenta que estaba por desencadenarse. Finalmente, la carta a la Odisea fue la más dura de todas. Cristo expresó un desagrado palpable ante la tibieza de esta Iglesia. «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas». Las palabras eran tan despiadadas como necesarias, un llamado a despertar, a sacudir la apatía que los había envuelto en una falsa seguridad. Con las cartas terminadas, San Juan permaneció en silencio. Sentía el peso de aquellas advertencias y promesas
como si llevara sobre sí la carga de cada iglesia, de cada alma. Contempló el oscuro horizonte, el murmullo del mar resonando en sus oídos como un eco distante de la eternidad. Sabía que estas cartas eran sólo el comienzo de una revelación que lo cambiaría para siempre y que el mundo jamás olvidaría. El viento comenzó a soplar suavemente, y Juan, todavía sumido en la majestad de aquella noche, comprendió que había presenciado el primer susurro del juicio que estaba por venir. Tras entregar las cartas a las iglesias, San Juan se sentía agotado y lleno de temor reverencial, pero no podía ignorar el presentimiento de que su tarea estaba lejos de terminar. Como si una fuerza invisible lo estuviera guiando, sintió que algo monumental estaba a punto de revelarse, algo que trascendía la comprensión humana y cuyo peso ya se hacía sentir en la atmósfera, como un trueno que aún no se ha manifestado en sonido. Entonces, en un instante, su espíritu fue elevado, y el mundo terrenal quedó atrás, diluyéndose como un susurro en el viento. Fue transportado más allá de la materia, más allá de la carne, hasta un lugar donde la gloria era tan pura y vasta que sus sentidos apenas podían abarcarla. Estaba en el cielo, ante el trono de Dios. La visión ante él era tan majestuosa que su corazón apenas podía soportarla. Ante sus ojos el trono se elevaba, rodeado de un resplandor que parecía imposible, una mezcla de luz ardiente y cristalina, tan intensa que las palabras apenas podían describirla. La luz era como jaspe y cornalina, irradiando matices de colores que ningún ojo humano había contemplado jamás. Un arco iris de tonalidades profundas y eternas circundaba el trono, como si fuera el primer arco iris, el reflejo de una promesa antigua y sagrada. La atmósfera estaba impregnada de una reverencia solemne, de un respeto que iba más allá de la comprensión mortal, una paz que no era paz, sino un silencio cargado de significado. Rodeando el trono, San Juan observó la presencia de 24 ancianos, cubiertos de vestiduras blancas, símbolo de pureza y eternidad. Cada uno de ellos llevaba en su cabeza una corona de oro, y sus rostros parecían reflejar una sabiduría intemporal, como si cada arruga fuera un eco de la historia misma, grabado por el tiempo y la experiencia de generaciones. Aquellos ancianos permanecían en una postura de adoración, silenciosos, inmóviles, como si estuvieran esperando, como si sus almas supieran lo que estaba por suceder y se mantuvieran en una calma expectante. Juan comprendió que aquellos ancianos no eran simples seres, eran los portadores de la memoria de la humanidad, las almas sabias que representaban a los hijos de Dios, cada uno de ellos un símbolo de fidelidad y devoción. Pero aún más impactantes eran los 4 seres vivientes que rodeaban el trono. No eran como nada que San Juan hubiese visto antes. Cada uno era una manifestación de lo divino, una mezcla de poder y misterio que llenaba de temor el alma de Juan. El primer ser tenía el rostro de un león, símbolo de fuerza indomable y realeza. Sus ojos, múltiples y penetrantes, observaban todo, como si sus pupilas contuvieran el conocimiento de los secretos del cosmos. El segundo ser era como un buey, una criatura de poder y sacrificio. Su mirada transmitía una calma solemne y una voluntad inquebrantable, como si pudiera cargar sobre sí el peso de la creación. El tercer ser tenía el rostro de un hombre, y en su expresión había compasión, inteligencia y entendimiento. Juan percibió que aquel ser era una representación de la humanidad misma, pero una humanidad trascendida, plena y perfecta. Finalmente, el cuarto ser era como un águila en pleno vuelo, símbolo de visión y ascensión. Sus ojos parecían capaces de ver más allá del tiempo, hasta los límites del mundo y más allá, como si fueran guardianes de los secretos más profundos de Dios.
Cada uno de estos seres estaba cubierto de ojos, por dentro y por fuera, y Juan sintió que aquellos ojos representaban una vigilancia eterna, un conocimiento absoluto, una conexión total con todo lo que ha sido y será. Estos seres vivientes no descansaban nunca. Noche y día, sin pausa, clamaban en un himno solemne y estremecedor: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Sus voces resonaban en el aire como una ola interminable, como si el mismo cielo estuviera reverberando con su canto. La adoración era tan profunda que la creación misma parecía detenerse para escuchar, como si cada estrella, cada planeta, cada átomo suspendiera su movimiento en honor a esa proclamación. Y ante cada alabanza, los ancianos se inclinaban y removían sus coronas de oro, postrándose ante el trono en un acto de humildad absoluta, como si reconocieran que incluso ellos, los más sabios y venerables, eran nada ante la presencia del Todopoderoso. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas, exclamaban los ancianos, y sus voces se entrelazaban con las de los seres vivientes, llenando el aire de una melodía sagrada que envolvía a Juan, sumergiéndolo en un océano de adoración y gratitud. Era como si cada palabra, cada sonido, contuviera el peso de toda la eternidad, y San Juan sintió que en aquella proclamación se expresaba la esencia de la vida, el propósito último de la creación. Fue entonces cuando Juan vio el objeto en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Un rollo sellado con 7 sellos. Aunque estaba a distancia, San Juan sintió que el rollo contenía algo sagrado y prohibido, un conocimiento reservado, algo que el hombre común no estaba destinado a ver. Era como si en aquel rollo estuvieran grabados los secretos del universo, el destino de toda la creación, y una parte de su alma tembló, comprendiendo la magnitud de lo que ese rollo podía significar. En ese momento, una voz poderosa clamó desde el cielo: ¿Quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Las palabras resonaron como un eco eterno, y en su interior, San Juan percibió una expectativa y un temor indescriptibles. Pero el silencio fue la única respuesta. No había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuera capaz de abrir el rollo, ni siquiera de mirarlo. Ante esta revelación, el corazón de Juan se llenó de tristeza, un peso inconsolable que lo llevó al borde de las lágrimas. Lloraba no solo por la incertidumbre, sino por la percepción de que la redención de todo lo que existía dependía de alguien digno de abrir aquel rollo. Era como si la historia misma quedara en suspenso, aguardando a quien pudiera cumplir con la misión última. Uno de los ancianos, percibiendo la tristeza de Juan, se acercó y lo miró con una compasión profunda. «No llores», le dijo suavemente, y en sus palabras había un consuelo que sanó el corazón de Juan. «He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y desatar sus 7 sellos». Al oír estas palabras, Juan alzó la vista, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes, apareció una figura que parecía al mismo tiempo poderosa y humilde, eterna y vulnerable. Era un cordero, pero no era un cordero común. Era un cordero como inmolado, con las marcas del sacrificio aún visibles en su carne, las señales de una entrega sin igual. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que eran los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquel cordero, a pesar de su aparente fragilidad, irradiaba una autoridad que sólo el poder divino podía conferir. En su mirada había tanto compasión como justicia, y Juan comprendió que aquel cordero, que había dado su vida,
era el único digno de abrir el rollo. En un movimiento solemne, el Cordero se acercó al trono y tomó el rollo de la mano de Dios. En ese instante, como si el universo mismo contuviera la respiración, un nuevo canto surgió en los labios de los ancianos y de los seres vivientes. Portaban arpas doradas y copas llenas de incienso, que eran las oraciones de los santos, y mientras entonaban su canto, el cielo entero resonaba con su adoración. Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. La adoración era como un río de sonido y luz que fluía por todos los rincones del cielo. Y a medida que el canto se elevaba, miles y miles de ángeles se unieron en un coro inmenso, formando una melodía de poder y gloria. Sus voces eran tan numerosas que parecían infinitas y entonaban juntos: «Digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza». Cada palabra, cada nota, era un tributo al Cordero, el único digno de desatar los misterios del rollo, el que tenía en sus manos el destino de toda la creación. San Juan, envuelto en la magnificencia de aquel canto, sintió que todo el cielo, la tierra y los abismos se unían en una sola voz para proclamar la gloria del Cordero. Y cada criatura, cada ser en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, decía: «Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos». Los 4 seres vivientes dijeron: «Amén», y los ancianos se postraron, y el cielo se llenó de un silencio profundo, tan solemne que parecía contener toda la eternidad en su calma. San Juan comprendió que lo que había visto era sólo el inicio. Los sellos serían abiertos, y con ellos vendrían revelaciones y juicios que cambiarían el mundo para siempre. El destino de la humanidad estaba a punto de desplegarse en su máxima grandeza y terror, y aunque su alma temblaba, también se llenaba de una esperanza indomable. En aquel Cordero, en su sacrificio y en su poder, Juan vio la promesa de redención y el fin de todo mal. Lo que estaba por venir sería la conclusión de la historia, el juicio final y la victoria última de la luz sobre las tinieblas. San Juan contemplaba al Cordero, consciente de la trascendencia del momento que tenía ante sí. El Cordero sostenía el rollo con sus 7 sellos intactos, cada uno una barrera mística que mantenía encerrado el misterio último. Y mientras los cielos y toda la creación permanecían en un silencio de expectación, el Cordero se dispuso a abrir el primero de aquellos sellos. Era un acto solemne, y cada movimiento parecía detener el tiempo, como si el universo mismo aguardara, conteniendo el aliento. El Cordero rompió el primer sello, y al instante un estruendo resonó en el cielo, como el toque de una trompeta distante y terrible. Uno de los 4 seres vivientes, el que tenía el rostro de león, habló con una voz tan potente que hizo estremecer los cimientos de la existencia. «¡Ven!», clamó, y de la nada un jinete emergió ante la vista de Juan, avanzando desde las sombras hasta la claridad de la visión. Iba montado en un caballo blanco, y en su mano sostenía un arco. Sobre su cabeza llevaba una corona, símbolo de conquista, de poder. Este jinete cabalgaba con la frente alta, con una actitud casi triunfal, y su presencia proyectaba un aire de ambigüedad inquietante. Juan lo observó y sintió en su pecho una mezcla de temor y duda. Era un portador de conquista, y dondequiera que su caballo blanco avanzara, seguiría la dominación y el sometimiento. No era un conquistador ordinario,
sino un símbolo de ambición y poder que se impondría sobre las naciones. El jinete blanco avanzó hacia la tierra, y San Juan comprendió que su presencia traería conflictos de poder y luchas por dominio, un azote que afectaría a todos los reinos y gentes. Entonces, el Cordero, sin pausa, rompió el segundo sello. De nuevo, un trueno resonó, y esta vez fue el segundo ser viviente, el que parecía un buey, quien exclamó con voz atronadora: «¡Ven!». Ante esta orden, apareció otro jinete, esta vez montado en un caballo de un rojo ardiente, como si las mismas llamas del infierno se reflejaran en su piel. Este jinete llevaba en su mano una gran espada, y su mirada era feroz y despiadada. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al comprender el propósito de aquel ser. Este jinete traería la guerra. El jinete rojo avanzó, y su sola presencia hacía que los hombres se volvieran unos contra otros. Traía consigo el don de dividir, de sembrar la discordia, y mientras cabalgaba las naciones y los pueblos se alzaban en armas. Hermanos lucharían contra hermanos, los reinos se fracturarían, y la paz sería arrebatada de la tierra como una hoja barrida por el viento. Juan veía en su mente los campos de batalla, las ciudades consumidas por las llamas y las miradas de odio en los rostros de quienes antes se llamaban amigos. La tierra entera se teñiría de sangre, y el clamor de las batallas resonaría hasta los confines del mundo. El Cordero rompió entonces el tercer sello, y el tercer ser viviente, el que tenía el rostro de un hombre, pronunció su llamado. «¡Ven!», exclamó, y otro jinete apareció, montado en un caballo negro, cuya presencia parecía absorber la misma luz que lo rodeaba. En su mano sostenía una balanza, y su rostro era sombrío y severo. Juan comprendió que este era el jinete del hambre y la escasez. Su mirada era calculadora y distante, como la de un juez frío que observa con indiferencia el sufrimiento de la humanidad. Este jinete cabalgaba con un propósito silencioso pero devastador. Su balanza se alzaba, y su llegada traía consigo una voz que resonaba en los cielos. 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Estas palabras enigmáticas pero profundas anunciaban un tiempo de desesperación, donde el alimento sería tan escaso que cada grano de trigo se convertiría en una moneda preciada. Los campos dejarían de dar fruto, los ríos se secarían, y los hombres tendrían que elegir entre el hambre o la ruina. Los ricos conservarían sus lujos, pero el pueblo común languidecería, y el rostro de la muerte se haría familiar en cada hogar. Finalmente, el Cordero rompió el cuarto sello, y el último ser viviente, el que parecía un águila, pronunció su llamado. «¡Ven!». Y entonces, el más oscuro de los jinetes emergió. Iba montado en un caballo pálido, de un tono enfermizo, como el color de la misma muerte. Su jinete era una figura espectral, envuelto en un silencio gélido, y Juan sintió que el aire mismo se congelaba a su paso. Este jinete no llevaba espada ni balanza. En lugar de ello, a su lado caminaba el Hades, el reino de los muertos, como una sombra inseparable. Este era el jinete de la muerte, y su presencia era un presagio de la extinción. La muerte cabalgaba con una serenidad aterradora, pues no necesitaba prisa ni fuerza. Sabía que todos caían bajo su manto eventualmente. Juan vio su avance y comprendió que este jinete no distinguiría entre ricos y pobres, jóvenes y ancianos, poderosos y débiles. A cada ser humano le llegaría su momento, y la muerte recogería sus almas con indiferencia y una precisión inhumana. Su reino no conocía límites, y dondequiera que cabalgaba, el mundo se llenaba de una oscuridad profunda, el eco de los gritos y los lamentos de quienes caían bajo su toque. Juan
Viendo a los 4 jinetes extenderse sobre la tierra, sintió un peso indescriptible sobre su pecho. En su visión, veía ciudades arrasadas, campos vacíos, rostros marcados por el hambre y la miseria, y la sombra de la muerte cubriendo todo como un manto silencioso. Las conquistas se sucederían, la guerra se multiplicaría, el hambre diezmaría a los pueblos y, finalmente, la muerte recogería los frutos de la destrucción. Era una secuencia inevitable, una cadena de causas y efectos que se desarrollaría como un ciclo de juicio y purga. Pero el Cordero no había terminado. Con solemnidad rompió el 5.º sello, y en esta ocasión Juan no vio jinetes ni catástrofes terrenales. En su lugar, su visión se dirigió hacia el altar celestial, y bajo él vio las almas de aquellos que habían sido inmolados por la palabra de Dios y por el testimonio que habían mantenido. Estaban allí, aguardando, cubiertos en una paz melancólica, pero sus voces clamaban con un eco profundo, un grito de justicia que parecía llenar los rincones de la eternidad. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Era una pregunta que llevaba siglos latente, un clamor de justicia que había estado esperando el momento de ser escuchado. A cada uno de ellos se le entregó una vestidura blanca, un símbolo de pureza y esperanza, y se les dijo que reposaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus compañeros, los hermanos que habrían de sufrir como ellos. Aquellas almas, pacíficas pero expectantes, recibían la promesa de una justicia que, aunque no inmediata, sería inexorable. Juan comprendió que aquellos mártires recibirían su recompensa, pero solo cuando el tiempo de Dios se cumpliera y la historia alcanzara su conclusión. El Cordero, imperturbable en su propósito, rompió entonces el 6.º sello. Al instante, la tierra y el cielo se estremecieron. Un gran terremoto sacudió los cimientos del mundo, las montañas se desgarraron, las islas se movieron de su lugar, y el sol se tornó negro como un saco de cilicio. La luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como higos verdes sacudidos por un viento furioso. El firmamento mismo se replegó, como un pergamino que se enrolla, y todo lo que estaba firme parecía desmoronarse en un instante. Hombres de todas las clases, desde los reyes hasta los más humildes, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas, tratando de escapar de la furia que descendía sobre ellos. Clamaban a las montañas y a las rocas: «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie?». Pero no había escondite alguno, ni refugio en la creación para escapar del juicio que se cernía sobre ellos. San Juan, abrumado por lo que había visto, comprendió que el fin estaba cerca, que las fuerzas de juicio y purificación estaban ya en marcha. Lo que había presenciado era solo el comienzo de la gran revelación, de una historia que destruiría y renovaría el mundo. Cada sello abierto era una etapa del juicio final, una pieza del gran rompecabezas del fin de los tiempos, y aunque el temor lo invadía, también una extraña paz llenaba su espíritu, pues sabía que en cada evento, en cada catástrofe, se cumplía la voluntad de Dios, y que a través de la destrucción llegaría la redención prometida. San Juan, aún envuelto en la solemnidad de las visiones anteriores, observaba al Cordero que, con una serenidad imperturbable, continuaba su misión de abrir los sellos del rollo. Los primeros sellos habían desencadenado la llegada de los 4 jinetes, y las escenas de guerra, hambre, muerte y destrucción aún resonaban en su mente. Pero en lo profundo de su ser, Juan comprendía que esto era solo el inicio,
un preludio de algo mayor que estaba a punto de desplegarse. El Cordero entonces rompió el séptimo y último sello, y en ese instante un silencio abrumador cayó sobre el cielo, como si la creación misma contuviera el aliento. Durante aproximadamente media hora, nada se escuchó. Era un silencio que cargaba una tensión insoportable, un preludio a lo que estaba por venir. Este silencio, tan absoluto, parecía ser el eco de una paz perdida, de un mundo antes de la corrupción. Juan sintió que la pausa era un respiro momentáneo antes de una tormenta que nadie podría contener. Entonces vio a 7 ángeles, de pie ante Dios, y a cada uno se le entregó una trompeta. Cada trompeta era un instrumento de juicio, un augurio que resonaría en los cielos y en la tierra. Los ángeles, solemnes y rectos, sostenían las trompetas con una reverencia casi temerosa, conscientes de que cada toque desataría una catástrofe sobre el mundo. Luego, otro ángel se acercó al altar, llevando un incensario de oro. Aquel ángel tenía en su poder el humo de las oraciones de los santos, que ascendía como una fragancia celestial ante Dios. Pero de repente, el ángel tomó brasas ardientes del altar y las lanzó sobre la tierra, y al instante, truenos, relámpagos y terremotos sacudieron la creación, anunciando el principio de un juicio aún más feroz. Entonces, el primer ángel levantó su trompeta y sopló. Al sonido de su trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra. Juan vio cómo la vegetación se consumía en llamas. Las vastas extensiones de los bosques y campos se volvían cenizas en cuestión de momentos. 1/3 de la tierra fue abrasado. 1/3 de los árboles quedó reducido a troncos humeantes y toda hierba verde fue destruida. Era como si el mismo suelo llorara ante la pérdida de su verdor, mientras el aire se llenaba de un hedor de madera quemada y sangre. Los hombres, observando este desastre, se llenaron de horror, conscientes de que no había refugio ante esta fuerza que consumía el mundo. El segundo ángel levantó su trompeta, y cuando sopló, algo como una gran montaña ardiendo fue lanzada al mar. Juan vio cómo un fuego rojo y denso caía desde el cielo y se hundía en las profundidades del océano. Al instante, el mar se tornó en sangre, y 1/3 de las criaturas marinas murió envenenado, mientras los barcos se hundían entre oleadas de furia y fuego. La vida marina, desde las bestias más pequeñas hasta las colosales, flotaba en el agua teñida de rojo, y el hedor a muerte se extendía como una plaga sobre las costas. El mar, que alguna vez fue fuente de vida y alimento, se convirtió en un escenario de muerte y desolación. El tercer ángel, con una gravedad en sus ojos, sopló su trompeta, y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha. La estrella, llamada Ajenjo, descendió con un resplandor fatal, y al caer sobre los ríos y fuentes de agua, todo quedó envenenado. El agua, que era vida para el hombre, se transformó en amargura, y muchos perecieron al beberla, desconocedores de la plaga que contenía. Juan veía a los hombres en su desesperación, buscando agua para calmar su sed, solo para hallar muerte en cada sorbo. Sus cuerpos caían envenenados, y el murmullo de los ríos se tornaba en un cántico de muerte. El ajenjo, con su sabor amargo, era la amargura de la condena que caía sobre la humanidad, una metáfora viviente del precio del pecado. Luego, el cuarto ángel levantó su trompeta y la sopló, y en ese instante el sol, la luna y las estrellas se oscurecieron. 1/3 de la luz fue arrebatado, y una penumbra sobrenatural cubrió el mundo, como si la noche se hubiera expandido y el día hubiera perdido su brillo. Las sombras invadieron la tierra, y un frío extraño impregnaba el aire. La gente, perdida en una oscuridad que parecía más densa que cualquier otra,
Se preguntaba si la luz volvería alguna vez. En sus corazones sentían la presencia de algo inminente, una oscuridad que era más que la ausencia de luz, como si una fuerza intangible se hubiera apoderado del cielo y de la tierra. Pero la mayor de las plagas aún no había llegado. En medio de esta oscuridad, Juan vio a un águila volando en lo alto del cielo y escuchó su voz, un lamento que resonaba en cada rincón de la tierra. ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los toques de trompeta que están por sonar los otros 3 ángeles! Era una advertencia de que el juicio aún no había terminado, sino que estaba a punto de intensificarse. Aquellos que habían sobrevivido hasta ahora escucharían los próximos toques de trompeta como el eco de su condena. El 5.º ángel sopló su trompeta, y Juan vio como una estrella cayó del cielo sobre la tierra, y a esta estrella le fue dada la llave del pozo del abismo. Al abrirlo, una humareda densa y oscura surgió del pozo, como si la tierra misma exhalara su corrupción. Aquella humareda oscureció el sol y el cielo, y de entre la oscuridad surgieron criaturas horrendas, langostas demoníacas que se esparcían sobre la tierra. No eran langostas comunes. Tenían rostros de hombres, cabello como de mujeres y dientes como de leones. Llevaban corazas de hierro y sus alas resonaban como el estrépito de carros de guerra. Pero estas criaturas no estaban destinadas a destruir los cultivos, sino a atormentar a los hombres, excepto a aquellos que llevaban el sello de Dios en sus frentes. Durante 5 meses, las langostas atormentaron a los hombres con un dolor tan intenso que ellos deseaban la muerte, pero la muerte les era negada. Juan observaba con horror cómo los hombres se retorcían en agonía, envenenados por el toque de aquellas bestias, mientras clamaban por un final que no llegaba. Luego, el 6.º ángel sopló su trompeta, y Juan escuchó una voz que surgía de los 4 cuernos del altar de oro, delante de Dios. «Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates», decía la voz. Aquellos ángeles, guardianes de la destrucción, fueron liberados, y con ellos un ejército de 200 millones de jinetes. Juan contempló a esos jinetes, cuyas monturas parecían caballos de guerra, pero no como los del mundo humano. Sus cabezas parecían leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre, consumiendo todo a su paso. Los hombres caían por millares, atrapados en las llamas y el veneno de este ejército infernal, y la 1/3 parte de la humanidad pereció en este horror. Aún en medio de esta destrucción, el corazón de muchos permaneció endurecido, y no se arrepintieron de sus obras, ni de sus ídolos, ni de sus crímenes. San Juan, mirando el despliegue de estos horrores, sentía una mezcla de temor y asombro. Había visto la devastación provocada por las primeras 4 trompetas, pero los toques finales de los ángeles habían llevado el juicio a un nivel de sufrimiento inimaginable. La tierra se hallaba en ruinas, y los hombres vagaban en una desolación de muerte y destrucción, pero aún así, muchos no se volvían hacia Dios. Sabía que estos juicios no eran solo castigos, sino una última advertencia, una llamada a los corazones para que despertaran antes del fin definitivo. Pero, ¿cuántos escucharían? ¿Cuántos reconocerían en estos horrores la última misericordia de Dios, un llamado final antes de la llegada de la ira completa? Juan se mantuvo en silencio, consciente de que el tiempo estaba llegando a su fin y que la humanidad estaba siendo purgada y probada, como el oro en el crisol. Había visto a los jinetes, a las plagas y a los demonios que surgían del abismo, y sabía que el clímax de la revelación aún estaba por llegar. Lo que estaba sucediendo era solo el principio, un preludio de algo mucho mayor y definitivo.
Tras las visiones apocalípticas de las trompetas y las plagas, San Juan permanecía en un estado de perplejidad y reverencia. La desolación y el sufrimiento que había presenciado parecían cubrir la creación con una oscuridad impenetrable. Sin embargo, en medio de aquel escenario sombrío, una nueva visión se presentó ante él, una visión cargada de simbolismo y poder. Fue como si el mismo cielo rasgara el velo de las tinieblas para mostrarle una historia antigua, una lucha de fuerzas primordiales que trascendía la vida y la muerte. Juan alzó la vista y vio a una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. La mujer era pura, radiante, una figura de esperanza y de fortaleza celestial. A su alrededor emanaba una luz tan brillante que parecía contener el calor y la pureza del mismo sol. Sin embargo, a pesar de su belleza y su paz, la mujer estaba a punto de dar a luz, y su semblante mostraba el dolor de un esfuerzo inminente, como si estuviera luchando para traer algo sagrado al mundo. Pero mientras observaba a la mujer, Juan vio también una sombra oscura y siniestra acercarse a ella. Un dragón escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos, con 7 diademas en sus cabezas. Su tamaño y su poder eran sobrecogedores. Era como una criatura antigua, surgida de los abismos más oscuros, que exudaba odio y destrucción. Sus ojos brillaban con una malicia inconmensurable, y sus fauces se abrían como un abismo que deseaba devorar todo lo que era puro y santo. Aquel dragón, símbolo de Satanás, aguardaba con ansias para devorar al hijo que la mujer estaba a punto de traer al mundo. En aquel momento, Juan comprendió que la mujer representaba a la esperanza de la humanidad, a la pureza y la fe, acosada constantemente por el mal que busca destruirla. El hijo que ella estaba a punto de dar a luz era una promesa, el cumplimiento de algo eterno y divino que el mal no podía soportar. La tensión en el aire era tan intensa que Juan sintió que el tiempo se detenía, cada segundo pesando como una eternidad. Finalmente la mujer dio a luz a un hijo varón, un niño destinado a gobernar con vara de hierro, un símbolo del Salvador, del Mesías. Pero antes de que el dragón pudiera alcanzarlo, el niño fue arrebatado hasta el trono de Dios, y la mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para protegerla durante 1260 días. Allí, en el desierto, ella hallaría refugio, un santuario oculto de la malicia que la perseguía. La furia del dragón, frustrado en su intento de destruir al niño, se multiplicó y comenzó a volverse contra los hijos de la mujer, contra aquellos que guardaban los mandamientos de Dios y mantenían el testimonio de Jesús. Entonces, Juan vio en el cielo una gran batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus legiones demoníacas. Fue una batalla feroz, un enfrentamiento que sacudía los cielos. El poder de ambos bandos se estrellaba en un clamor de fuerzas antiguas que resonaba como un trueno. Finalmente, el dragón y sus ángeles fueron vencidos y arrojados a la tierra. Desde lo profundo del abismo se escuchó una voz que proclamaba: «Ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios». Pero el dragón, lleno de ira, se volvió hacia la tierra con una furia desatada, decidido a destruir a todos aquellos que se mantenían fieles. La creación temblaba bajo el peso de su odio, y el dragón buscó una forma de someter a la humanidad a su voluntad. Fue entonces cuando Juan vio emerger del mar una bestia temible, con 7 cabezas y 10 cuernos, similar al dragón, pero con una presencia aún más corrupta. La bestia tenía en sus cabezas nombres de blasfemia, y su apariencia era una amalgama de poder y horror.
Parecía un leopardo, pero sus pies eran como los de un oso y su boca como la de un león. Su aspecto reflejaba una corrupción monstruosa, una amalgama de los imperios y poderes que habían gobernado y oprimido a la humanidad a lo largo de la historia. A esta bestia, el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad, y la bestia comenzó a dominar la tierra, imponiéndose sobre los pueblos y naciones. Los hombres, embriagados por su poder y sus promesas de gloria y dominio, adoraron a la bestia y al dragón que le dio autoridad. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?, clamaban, seducidos por el poder que emanaba de ella. La bestia proclamaba grandes blasfemias contra Dios, desafiando su nombre, su morada y a todos aquellos que habitaban en los cielos. Por 42 meses, la bestia ejerció su autoridad, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, sometiendo a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero Juan vio que otra bestia surgía de la tierra, diferente a la primera. Esta segunda bestia tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Era astuta y persuasiva, y actuaba con el poder de la primera bestia, engañando a los habitantes de la tierra para que adoraran a la primera. Esta segunda bestia se presentaba como un profeta, como un líder espiritual que parecía benigno, pero cuya verdadera intención era someter y corromper. Mediante señales y prodigios, seducía a la humanidad, llegando incluso a hacer descender fuego del cielo ante los ojos de los hombres, y mediante estos milagros los engañaba, llevándolos a construir una imagen de la primera bestia. La imagen de la bestia fue erigida, y a través de ella, la segunda bestia imponía una prueba final a la humanidad. Hizo que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, recibieran una marca en su mano derecha o en su frente. Aquella marca no era un simple signo, era una señal de lealtad absoluta, una entrega del alma y de la voluntad al dominio de las bestias. Sin esta marca, nadie podía comprar ni vender, nadie podía sobrevivir en la sociedad sometida por la tiranía de la bestia. La humanidad fue dividida entre aquellos que aceptaban la marca y aquellos que la rechazaban, entre los fieles a Dios y los que se sometían al yugo de la corrupción. Esta marca, cuyo número era 666, era un símbolo de obediencia total al mal, y quienes la portaban se alejaban irrevocablemente de la gracia de Dios. Juan comprendió que este número representaba la imperfección, el orgullo y la naturaleza corrupta del poder humano cuando éste se aparta de Dios. Quienes recibían la marca de la bestia no solo entregaban sus cuerpos, sino también sus almas, sellando su destino en el juicio final. Juan observó en su visión cómo aquellos que se negaban a llevar la marca eran perseguidos, expulsados y castigados. Los fieles que resistían, aquellos que guardaban la palabra de Dios en sus corazones, eran cazados sin piedad. Pero en sus rostros había una paz que superaba cualquier sufrimiento. Sabían que su recompensa no estaba en este mundo, y su esperanza era más fuerte que el miedo. La resistencia a la marca de la bestia era, en el fondo, la última prueba de fidelidad, el testimonio final de aquellos que no claudicaban ante el poder del mal. La visión de Juan se extendía sobre un mundo donde la opresión, el engaño y la muerte marcaban el ritmo de cada día. Pero a pesar de la oscuridad, un rayo de luz divina iluminaba el corazón de los fieles. Aquel era el tiempo de la gran tribulación, donde el bien y el mal se enfrentaban en una batalla que resonaría por toda la eternidad. La humanidad había sido puesta a prueba, y cada hombre y mujer debía decidir entre la lealtad a Dios y la rendición ante el mal. San Juan
Mientras contemplaba estas visiones, sentía la angustia de quienes sucumbían y la fortaleza de quienes resistían. Sabía que el tiempo estaba avanzando rápidamente, que el fin estaba más cerca que nunca, y que cada elección marcaba el destino eterno de las almas. En aquella lucha entre la mujer y el dragón, entre las bestias y los fieles, el universo entero era testigo de una confrontación definitiva, y él, desde su visión, comprendía que la historia aún no había alcanzado su clímax. El dragón, las bestias y sus seguidores parecían triunfantes, pero en los corazones de los justos, en aquellos que llevaban el sello de Dios, brillaba una esperanza inextinguible. Ellos sabían que la victoria final pertenecía al Cordero y que la caída del mal sería inevitable. Este era el gran conflicto, el enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, y cada instante parecía acercarlos a la consumación de los tiempos y al juicio final. San Juan había visto la guerra entre el bien y el mal desplegarse ante sus ojos, una batalla de dimensiones cósmicas que abarcaba cada rincón de la creación. Pero ahora, mientras observaba el curso de los acontecimientos, vio que 7 ángeles se acercaban al altar celestial, cada uno de ellos sosteniendo en sus manos una copa resplandeciente. Estas copas no contenían bendiciones ni gracia. En cambio, estaban llenas de la ira de Dios, una ira santa y pura, destinada a purgar la corrupción y la maldad de la tierra. Juan comprendió que cada copa desataría un juicio específico, un último acto de justicia sobre una humanidad que había rechazado la misericordia y abrazado la iniquidad. El primer ángel se adelantó y sin titubear derramó su copa sobre la tierra. Al instante surgieron úlceras malignas y dolorosas sobre todos aquellos que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los hombres y mujeres que antes se jactaban de su poder, aquellos que habían optado por someterse al yugo de la corrupción, ahora gritaban de agonía. Sus cuerpos estaban cubiertos de llagas abiertas que no sanaban, y el dolor era tan intenso que muchos deseaban la muerte. Pero la muerte no les era concedida, y sus clamores resonaban en el aire como ecos de su propia condenación. El segundo ángel, entonces, avanzó y derramó su copa en el mar. Al contacto con el líquido de la copa, el océano entero se tornó en sangre, como la sangre de un cadáver. Un hedor insoportable llenó el aire, y todas las criaturas que habitaban en el mar murieron. Los peces, las grandes bestias marinas e incluso los más diminutos organismos, todo fue alcanzado por el juicio. Las aguas, que alguna vez habían sido fuente de vida y abundancia, ahora eran un recordatorio de muerte y descomposición. Las olas, teñidas de rojo oscuro, se mecían como un lamento funesto, y el mundo contemplaba horrorizado cómo el mar, símbolo de su prosperidad y comercio, se convertía en una tumba abierta. Sin esperar, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de agua, y ellos también se tornaron en sangre. Los ríos, que fluían tranquilos y nutrían a los pueblos, se volvieron amargos y contaminados. Los hombres, desesperados y sedientos, buscaban agua para calmar su sed, pero cada manantial, cada arroyo, cada fuente había sido tocada por la ira de Dios. El juicio era completo. No había ningún lugar en el mundo donde encontrar alivio. Entonces Juan escuchó la voz del ángel de las aguas, quien proclamaba: «Justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado así. Ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre. Esto se lo merecen». Y el altar respondió: «Sí, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos». El cuarto ángel avanzó entonces y derramó su copa sobre el sol. Al instante,
El astro que siempre había sido fuente de luz y calor comenzó a quemar con una intensidad aterradora, desatando llamas abrasadoras sobre los hombres. La piel de aquellos que vivían bajo el dominio de la bestia comenzó a arder, y la tierra entera se vio consumida por un calor insostenible. Los hombres maldecían el nombre de Dios a causa de sus sufrimientos, pero se negaban a arrepentirse de sus obras, aferrándose a su obstinación. La tierra misma ardía bajo el poder del juicio, y las sombras desaparecían ante el calor implacable que consumía todo a su paso. Con solemne determinación, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en una oscuridad total. La negrura era tan densa que se sentía como una presencia tangible, un manto de desesperación que cubría todo. La oscuridad trajo consigo un dolor inexplicable, una angustia que surgía de las profundidades del alma misma. Los hombres mordían sus lenguas de dolor y maldecían a Dios a causa de sus llagas y su sufrimiento. Pero incluso en medio de la oscuridad y el tormento, no se arrepentían de sus actos. Era como si sus corazones se hubieran endurecido hasta el extremo, incapaces de ver más allá de su propio odio y rebelión. El sexto ángel, entonces, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, preparando el camino para que los reyes de Oriente marcharan hacia la gran batalla. Juan observó cómo espíritus impuros, semejantes a ranas, salían de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Aquellos espíritus, con su presencia corrupta, iban a los reyes de todo el mundo, seduciéndolos, incitándolos a reunirse en un lugar llamado Armagedón, donde el enfrentamiento final tendría lugar. Era un despliegue de ejércitos y de reyes que avanzaban con armas y orgullo, creyendo que podrían desafiar a Dios. La tierra temblaba bajo sus pasos, y en sus rostros había una mezcla de odio y desafío. Finalmente, el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una voz poderosa surgió desde el trono, diciendo: «Hecho está». Al instante, relámpagos, truenos y un gran terremoto sacudieron el mundo. Nunca antes había habido un terremoto tan violento, y las ciudades de las naciones cayeron en ruinas. La gran ciudad, Babilonia, la fuente de toda corrupción y decadencia, fue recordada delante de Dios, y el peso de su culpa se descargó sobre ella. Babilonia, esa ciudad lujosa y opulenta que había seducido a los reyes de la tierra, se desplomaba en el polvo, cubierta de fuego y cenizas. La visión de Babilonia era aterradora y majestuosa a la vez. Juan la vio personificada como una mujer, la gran ramera, adornada con lujos y vestida con ropas escarlata y púrpura, bebiendo de una copa dorada llena de inmundicia y abominaciones. En su frente llevaba escrito un nombre misterioso: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y la copa que sostenía estaba llena de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, un recordatorio de las injusticias y las crueldades que había infligido a aquellos que resistieron su corrupción. Juan vio cómo Babilonia, la ciudad que había representado el poder y el orgullo de los hombres, era finalmente destruida. Los reyes y mercaderes que antes se enriquecían con ella miraban desde lejos su destrucción, lamentándose por la pérdida de su esplendor y su comercio, pero también conscientes de que su propio destino estaba sellado. «¡Ay, ay de la gran ciudad!», clamaban, viendo cómo el humo de su incendio se elevaba hacia el cielo. «En una hora ha sido desolada toda su riqueza». Los barcos en el mar, los comerciantes y los poderosos del mundo lloraban la caída de Babilonia, pero no por compasión, sino porque habían perdido el símbolo de su riqueza y decadencia. Mientras el juicio se completaba, un ángel fuerte levantó una gran piedra, como una piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo:
Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Con estas palabras, Juan comprendió que Babilonia ya no se levantaría jamás, que su destrucción era definitiva. La música de los músicos, el resplandor de las lámparas y el bullicio de los mercaderes nunca volverían a llenar sus calles. La ciudad estaba condenada a ser un desierto eterno, una advertencia para todos los tiempos de la justicia implacable de Dios sobre aquellos que rechazan su misericordia y optan por la corrupción. San Juan contemplaba en silencio el juicio final sobre Babilonia y el despliegue de las últimas plagas, consciente de que el mundo había llegado a su punto de no retorno. Las copas de la ira habían sido derramadas y la tierra entera estaba sumida en un caos de fuego, destrucción y desolación. No quedaba más que esperar el último acto, el regreso de Cristo y el juicio definitivo de todas las almas. Pero en su corazón, Juan sabía que aquel acto final no sería solo de destrucción, sino de restauración. Todo lo que había sido contaminado sería purgado, y el mal, que había reinado en Babilonia y en los corazones de los hombres, sería destruido para siempre. La creación estaba siendo limpiada, preparada para un nuevo comienzo, para una era donde no habría llanto, ni muerte, ni sufrimiento. Juan, en medio de las ruinas y la devastación, vislumbró un rayo de esperanza. El mundo estaba siendo destruido, pero con ello se abría el camino para la llegada de un reino eterno y justo. San Juan había sido testigo de las visiones más terribles y profundas que cualquier hombre jamás podría haber imaginado. Había visto el juicio caer sobre Babilonia y las últimas plagas consumir a la humanidad en un acto de purificación final. Pero en su corazón sentía que aún había algo más, algo grandioso que se avecinaba. Su espíritu estaba en una mezcla de temor y expectación, consciente de que la historia del mundo llegaba a su clímax. Fue entonces cuando alzó la vista y vio el cielo abierto, y allí, resplandeciente y majestuoso, apareció aquel que cabalgaba en un caballo blanco. Su presencia era como un relámpago de pureza y poder, y en su cabeza llevaba muchas diademas, señal de su autoridad sobre todos los reinos y tiempos. Vestía un manto teñido en sangre, y su nombre era la Palabra de Dios. San Juan supo, con una certeza que iba más allá de las palabras, que era Cristo quien volvía, no como el Cordero sacrificado, sino como el Rey victorioso, el Juez supremo. Tras él, un ejército celestial lo seguía, también montado en caballos blancos y vestido de lino fino y limpio. Este ejército, silencioso y resplandeciente, era una manifestación de la justicia y la fidelidad de Dios, un despliegue de santidad que acompañaba al Rey en su regreso triunfal. De su boca, San Juan vio salir una espada afilada, una espada que no era de acero, sino de verdad, capaz de destruir las mentiras y de juzgar con justicia a los vivos y a los muertos. El gran ejército del mal, reunido por el dragón, la bestia y el falso profeta, aguardaba en la llanura conocida como Armagedón. Reyes, príncipes y ejércitos de todas las naciones se habían unido en una coalición para enfrentar a aquel que descendía del cielo. En sus ojos había odio, un desafío final hacia Dios, una rebelión que nacía de la misma esencia del mal. Pero el Hijo de Dios, montado en su caballo blanco, avanzó sin temor. No había necesidad de batalla. Su mera presencia era suficiente para quebrar el orgullo de aquellos que le habían rechazado. Entonces, en un solo acto de poder y justicia, el mal fue derrotado. La bestia y el falso profeta fueron capturados y lanzados vivos al lago de fuego, el lugar destinado a la destrucción final de todo lo corrupto. El dragón, el gran enemigo, Satanás, fue atado y lanzado en un abismo profundo,
sellado y cubierto para que no pudiera engañar a las naciones por 1000 años. Fue un juicio total y completo. Los reinos del mal eran derrotados y desmantelados para siempre. San Juan vio cómo la oscuridad que había llenado el mundo se disipaba, como si una niebla densa y antigua finalmente se desvaneciera bajo la luz de la verdad. A continuación, Juan fue llevado en el espíritu hacia un gran y blanco trono. Allí, el juez de toda la creación estaba sentado, y su semblante era tan puro y majestuoso que la tierra y el cielo huyeron de su presencia. En ese momento, Juan comprendió que había llegado la hora del juicio final, el juicio de todas las almas, de cada ser humano que alguna vez existió, de cada pensamiento, de cada acción. Los muertos, grandes y pequeños, se levantaron ante el trono. La tierra entregó sus muertos, el mar entregó los suyos, y el Hades devolvió todas las almas que había guardado en sus entrañas. Juan contemplaba en silencio cómo se abrían los libros, y en aquellos libros estaban registradas las obras de cada ser humano. Y entonces se abrió otro libro, el libro de la vida, aquel que contenía los nombres de aquellos que habían sido redimidos, de aquellos que, en vida, habían elegido la fe y la fidelidad a Dios. El juez revisaba las vidas de cada uno, y cada hombre y mujer fue juzgado conforme a sus obras. Los justos, aquellos cuyos nombres estaban en el libro de la vida, fueron acogidos en la paz y la gloria del reino eterno. Pero aquellos que habían elegido el mal, aquellos que habían rechazado la verdad, fueron arrojados al lago de fuego, junto con la muerte y el Hades, como un acto final de justicia. San Juan veía este juicio con una mezcla de tristeza y reverencia, sabiendo que cada alma había tenido su oportunidad de redención, pero también consciente de la santidad del juicio de Dios. Con el mal, la muerte y el dolor finalmente desterrados, el universo estaba listo para un nuevo comienzo. Fue entonces cuando Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía. Allí, ante sus ojos, se desplegaba una visión de esperanza, una imagen que hacía arder su corazón con una alegría indescriptible. Desde el cielo descendía la nueva Jerusalén, una ciudad como ninguna otra, resplandeciente, adornada como una novia para su esposo, llena de la gloria de Dios. La nueva Jerusalén era de una belleza inconcebible. Su luz era como una piedra preciosa, semejante a un jaspe cristalino, y su muro, alto y sólido, tenía 12 puertas, cada una custodiada por un ángel, con los nombres de las 12 tribus de Israel inscritos en ellas. Los muros de la ciudad reposaban sobre 12 fundamentos, y en cada uno de ellos estaba escrito el nombre de uno de los apóstoles del Cordero. San Juan comprendió que esta ciudad no era sólo una construcción física, sino la representación de la comunión perfecta entre Dios y su pueblo, una promesa de eternidad hecha realidad. La ciudad misma era de oro puro, como un vidrio transparente. Las calles, las murallas y cada rincón de esta ciudad irradiaban una pureza que iba más allá de lo material. En su centro, Juan vio el río de agua de vida, claro como el cristal, que fluía desde el trono de Dios y del Cordero. A ambos lados del río estaba el árbol de la vida, que daba 12 frutos, uno para cada mes, y sus hojas eran para la sanidad de las naciones. En esta ciudad no habría más maldición. El trono de Dios y del Cordero estaba allí, y sus siervos le servirían en una comunión de paz y gozo eterno. Juan notó además que en la Nueva Jerusalén no había templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero eran su templo. Tampoco había necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero era su lámpara. Las naciones caminarían a la luz de esta ciudad,
y los reyes de la tierra traerían a ella su gloria. Allí nunca más habría noche, y no se necesitaría lámpara ni luz del sol, porque Dios mismo les daría luz, y reinarían por los siglos de los siglos. San Juan contemplaba esta visión y sintió que el dolor, la oscuridad y la muerte habían quedado atrás para siempre. La creación entera había sido restaurada, y la presencia de Dios llenaba cada rincón de aquel lugar, cada rincón del universo. Era un reino sin fin, donde no había llanto ni sufrimiento, ni el peso de la muerte, sino una paz profunda y eterna que abrazaba cada ser y cada alma. Y mientras la visión se desvanecía lentamente, una voz poderosa y dulce resonó en los cielos, una voz que llevaba la promesa de la eternidad. «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», dijo. Y esas palabras resonaron en el espíritu de San Juan como un eco que jamás se apagaría. «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo». Finalmente, Juan cayó de rodillas, abrumado por la majestuosidad de todo lo que había visto y oído. La historia de la humanidad, con sus luchas, su dolor y su redención, había alcanzado su culminación. Y aunque sabía que esta revelación era el fin de una era, también era el principio de algo nuevo e infinito, una vida en comunión perfecta con Dios. Con el corazón lleno de paz y la certeza de que toda creación había sido restaurada, San Juan despertó de su visión. Sabía que había sido llamado para compartir estas palabras, para testificar de lo que había visto. En sus últimos años de vida, llevaría consigo esta esperanza, esta promesa de una nueva Jerusalén, donde el bien y la justicia habitarían por siempre, y donde la luz de Dios jamás se extinguiría. Y mientras se levantaba, San Juan susurró, casi como una oración: «Sí, ven, Señor Jesús».